Hola amigas y amigos, qué lindo que es encontrarnos otra vez para compartir la palabra del Señor. Espero que estén bien y disfrutando de este tiempo hermoso en el que estamos viviendo. Hace algunos años atrás mi mamá fue al banco a cobrar su jubilación y cuando se estaba por ir de la caja, el cajero le dice: señora, un momento. Tenemos un dinero para reintegrarle. ¿Estás seguro?, le dijo mi mamá. Y él le dijo: sí, usted fulanita de tal, sí, entonces el dinero es suyo. La enorme sonrisa de mi madre más al ver la suma que le reintegraban. Realmente fue una bendición y ella compartió esa bendición no solo con la familia, sino con la iglesia a la que asistía. Qué hermoso que son los reintegros. Qué bello es cuando pensamos que algo que hemos perdido lo volvemos a recuperar. Y a veces esos reintegros son mucho más abundantes de los que pensábamos y nos sorprenden y nos alientan a seguir adelante. La palabra del Señor es una palabra que todo el tiempo nos habla de restitución, nos habla de reintegros de parte de Dios para la humanidad. Pero no solamente nos habla de reintegro, sino que nos habla de pasos para poder alcanzar esa restitución de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los pasos para alcanzar la restitución de Dios en mi vida? En el libro de Zacarías, la palabra del Señor dice: volvemos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy otra vez les anuncio que les voy a restaurar el doble. Y esa es la palabra del Señor. El Señor te trae un mensaje en esta noche. Él quiere restituirte, Él quiere reintegrarte todas aquellas cosas que has perdido. Pero para eso tenés que seguir algunos pasos. Acompáñame al libro de Ruth. Allí vamos a encontrar una bella historia de una mujer llamada Noemí, quien perdió todo, pero el Señor le restituyó todo lo que había perdido y aún más. Noemí había abandonado su tierra porque el hambre había llegado a este lugar. Había una circunstancia difícil y ella decidió irse a Moab. No dice la Biblia si ella oró, no oró, si consultó al Señor. El asunto es que se fue. Pero cuando se fue, las cosas no le fueron mejor, sino que en Moab murió su esposo y murieron también sus 2 hijos. Así que ella quedó sola, con 2 nueras a cargo, y no solo estaba pasando necesidad, sino que estaba sola y no tenía salida. Así que estando allí en Moab, escuchó que el Señor había visitado su pueblo y que su pueblo estaba bien, que había abundancia de comida, y decidió entonces regresar. Y ese es el primer paso que debemos dar si queremos que el Señor traiga reintegro a nuestra vida. El primer paso es regresar al origen. ¿Y cuál es nuestro origen? Nuestro origen es la cruz, porque allí en la cruz, donde Jesús pagó el precio por nuestras rebeliones, allí en la cruz es donde comenzó todo. La cruz es el lugar donde cobras identidad nueva. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan que aquellos que creen en su nombre y aquellos que han recibido a Jesús, se les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. En la cruz, cuando vos recibís a Jesús en tu corazón, cobrás una nueva identidad.
La cruz también es un lugar de justificación. Dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En la cruz el Señor te limpia y todas aquellas cosas que te acusaban, Él las anula y te hace una nueva persona. La cruz también es un lugar de victoria, porque dice el Señor dice la palabra del Señor, que en la cruz el Señor humilló públicamente al enemigo y triunfó sobre ellos. La cruz también es un lugar de victoria. Es necesario volver a la cruz. Es necesario volver allí y recordar lo que Jesús hizo por nosotros, cómo Él restauró nuestra posición de hijos, cómo en esa cruz Él nos justificó, cómo Él en esa cruz nos dio victoria. Hoy podemos escuchar muchos mensajes, podemos escuchar mucha palabra por ahí. Pero lo más importante es el mensaje de la cruz, porque lo que cambia al hombre, lo que restaura al hombre, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Primer paso para ser reintegrado es volver al origen, es volver a la cruz del Señor. Segundo paso, reconocer nuestros errores. Noemí, cuando regresa a su tierra, dice: no me digan más Noemí, que quiere decir feliz, placentera. Dígame Mara, que quiere decir amarga, porque estoy en aflicción y el Todopoderoso se ha levantado contra mí. Ya no se puso a culpar al marido, no dijo: por culpa de mi marido que se quiso mudar, yo me quedé viuda, estoy pasando necesidad y perdí a mis hijos. Ella no hizo eso, ella no se justificó. Muchas veces cuando alguien nos marca un error que tenemos, o el Espíritu Santo produce convicción de pecado de algo, lo primero que hacemos es culpar a otros. El esposo culpa a la esposa: y sí, yo soy celoso porque vos tenés la culpa, porque vos me provocás. La esposa se la toma con los hijos: y bueno, yo soy gritona porque ustedes se portan mal y por eso yo les digo esas palabras feas y los maldigo a veces porque ustedes nunca se portan bien. Y los hijos: y nosotros somos así y queremos hacer la nuestra porque nuestros padres nos imponen cosas que nosotros no queremos. Cuando la palabra del Señor dice a los padres: padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Pero también le dice a los hijos: hijos, obedezcan a sus padres. Nosotros no podemos cambiar lo que los otros hacen, pero sí podemos cambiar lo que nosotros hacemos con la postura que tienen los demás o las actitudes que tienen los demás hacia nosotros. Si alguien nos agrede, si alguien nos etiqueta, si alguien nos dice cosas que no son buenas para nosotros, nosotros podemos elegir tomar esas cosas o podemos desecharlas y hacer de cuenta que son como aguas que pasaron, que no producen nada en nosotros. Si alguien nos provoca ira, nosotros podemos elegir perdonar y alejarnos de esa persona. No hay nada mejor para recibir un reintegro de parte de Dios, de reconocer que muchas veces hemos perdido cosas, aún nuestra paz interior, porque hemos tenido una mala actitud, porque hemos decidido guardar rencor cuando podríamos haber perdonado. Cuando decidimos pararnos en una situación cuando podríamos haberla dejado pasar. El tercer paso es apoyarme en las verdades de Dios. ¿Sabes? Cuando Noemí llegó a su tierra, estaba pobre. Llegó con una de sus nueras que la siguió, esta era Ruth, y Ruth quería salir a hacer algo para ganar el sustento. Entonces Noemí sabía
que en su país, en su lugar de origen, había una ley establecida por Dios, que una persona podía ir a recoger gavillas, podía ir a recoger trigo, y los recolectores de ese campo debían dejar todo lo que se caía para que los pobres pudieran juntarlo. Entonces, conociendo esta verdad, Noemí le dijo a Ruth: sí, anda a espigar a los campos, porque seguramente vas a encontrar. Se apoyó en una verdad establecida. Y luego, pasado el tiempo, en Israel existía una ley del Goel, del protector, y esta ley era que un familiar podía redimir a una persona que se encontraba en pobreza. En este caso podía redimir a Noemí haciéndose cargo de ella y de Ruth. Así que Noemí instruyó a Ruth para que pudiera casarse con Booz, que era un pariente cercano y una persona rica y una persona que tenía campos y que podía hacer y tomar este lugar de protector hacia ellas. Y Noemí instruyó a Ruth, y al fin Ruth se casó con Booz. Y Noemí no solamente fue restituida su posición social, sino que también pudo tener un nieto, tener una descendencia, porque ella se apoyó en las verdades del Señor. El tercer paso para poder ser restituidos por el Señor es apoyarnos en las verdades de Dios. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla de que Él nos dio autoridad para atar y desatar, y que todo lo que atemos en esta tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatemos en esta tierra será desatado en el cielo. Sin embargo, es una verdad que muchas veces no ejercemos, que muchas veces no la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque a veces la ignoramos, la olvidamos, o porque al no tener una relación fluida con el Espíritu Santo, tememos al aplicarla. Por eso es importante poder apoyarnos en todo aquello que el Señor estableció para nosotros. Por ejemplo, Él dijo: te bendeciré y serás de bendición. Quiero pedirte que me acompañes al libro de Joel y vamos a leer allí un pasaje. Joel 2:25. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Qué hermosa palabra, ¿no? El Señor promete restituir los años que fueron desperdiciados, los años de pobreza, los años de escasez. Pero si lees este capítulo un poco más adelante, vas a ver que hay una condición para que el Señor restituya. Y esta condición está en el versículo 15. Dice: reúnanse y convoquen ayuno. Dejen todo aquello que ustedes consideran importante, déjenlo de lado y dedíquense a buscar al Señor en ayuno y en oración. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo. Y el Señor, solícito para su tierra, perdonará a su pueblo. Y ahí empieza a nombrar todo lo que Él va a restaurar y todo lo que va a reintegrar. Pero primero es necesario el arrepentimiento. Primero que nada es necesario volver al origen, es necesario volver a la cruz y ver la obra de Jesús en esa cruz en favor nuestro. Primero es necesario reconocer mi error. Primero es necesario reconocer las cosas que he hecho mal. La palabra del Señor dice: el que confiesa su pecado y se aparta, no solo lo confiesa, sino se aparta, alcanzará
misericordia. ¿Qué cosas perdiste? Tu salud, tal vez tu área financiera, tal vez tu área familiar, quizás perdiste sueños, quizás perdiste metas. El Señor quiere restituirte. El Señor quiere reintegrarte esos años que perdiste. Pero para eso es necesario que te arrepientas. Es necesario que vuelvas a la cruz. En esta noche oramos por tu vida. Oramos para que puedas oír la voz del Espíritu Santo y puedas arrepentirte de tus malos caminos, puedas recobrar tu identidad en la cruz del Calvario, recobrar tu identidad de hijo, puedas recobrar la autoridad y la victoria que Jesús conquistó para vos en la cruz del Calvario. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero verte en nuestras reuniones presenciales. Nos vemos pronto.